este espacio con ustedes. Bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Daniela Román. Yo soy ingeniera en biotecnología ambiental y máster en microbiología avanzada, sí, dirigido también al área ambiental. Yo actualmente soy docente de la Universidad Nacional de Loja, aquí en Ecuador, y pertenezco al grupo de investigación enzimología patológica e inhibidores enzimáticos, así como también al grupo de investigadores del Museo de Zoología LOUNAS, que también pertenece a la Universidad Nacional de Loja, con quienes estamos llevando a cabo esta investigación que les voy a comentar la tarde de hoy. Bueno, entonces, como está en la pantalla, este proyecto tiene como nombre Aislamiento y caracterización de consorcios bacterianos con potencial de regeneración de suelos a partir de escarabajos biorrecicladores en Ecuador. Quiero comentarles que este es un proyecto bastante grande, ¿sí? Al que le estamos poniendo mucho empeño y mucho cariño también. Y lo que les voy a comentar la tarde de hoy son los primeros resultados o primeros avances que nosotros estamos teniendo en el proyecto. Contarles cómo lo estamos haciendo. Bien, entonces para poder comentarles acerca del proyecto, quiero darles un poco de contexto acerca de las razones que nos motivaron a proponer y a desarrollar esta investigación. Quiero comenzar hablando de algo que sabemos, ¿no es cierto?, que Ecuador es un país mega diverso, algo de lo cual los ecuatorianos estamos muy orgullosos también. A pesar de que Ecuador tiene un territorio relativamente pequeño, es conocido por la alta diversidad de organismos que tiene. Y eso también es porque nosotros podemos gozar de 4 mundos totalmente diferentes en un mismo territorio. Nosotros tenemos la región andina, la región costa, la región selva, ¿no es cierto? Y la región insular, donde se encuentran las Islas Galápagos. Yo aquí, como un ejemplo de las cifras que nosotros tenemos de la diversidad de especies, las he puesto en las diapositivas. Igual, ¿no es cierto? Ecuador. Aquí en Ecuador nosotros tenemos más de 17,000 especies de plantas vasculares o plantas con flor, más de 1,600 especies de aves que habitan en el territorio continental, además de otras especies que son endémicas de las Islas Galápagos. Sí, Ecuador también es considerado como hogar de más de unas 350 especies de reptiles y 400 especies de anfibios. Y como ejemplo, podemos decir que en una media hectárea nosotros podemos encontrar hasta 70,000 especies de insectos. Obviamente estas cifras varían, ¿no es cierto?, dependiendo de las investigaciones y la caracterización de nuevas especies que se van realizando. Ahora, si ustedes se dan cuenta, yo en este momento les he mencionado la diversidad de especies macro, ¿no es cierto? De plantas, de animales, de insectos, de organismos que son visibles a nuestra vista. Pero ¿qué es lo que pasa con los organismos más pequeñitos? Los que viven en un mundo invisible a nuestros ojos, que son los microorganismos. Específicamente las bacterias, porque en este proyecto estamos estudiando las bacterias. Sí, entonces a mí siempre me gusta también mencionar que este planeta Tierra es más de microorganismos que de seres humanos. Aquí en el planeta Tierra nosotros podemos encontrar mucho más número de células de procariotas que células humanas. Entonces es evidente la diversidad de microorganismos que nosotros tenemos, la diversidad de bacterias que nosotros podemos encontrar en diferentes ambientes. Sí, entonces, igual aquí en esta investigación nos centramos en el ecosistema suelo. Cuando nosotros hablamos del suelo como hogar de bacterias, también podemos mencionar que probablemente aquí nosotros encontramos la diversidad genética más abundante, se podría decir, o más variada de microorganismos y de bacterias. Esto también porque las bacterias interactúan, ¿no es cierto? Interactúan con otros microorganismos, interactúan con organismos superiores, también interactúan o dependen de elementos que están conformando el suelo, de otros elementos bióticos, de elementos abióticos y también de factores ambientales a los que las bacterias son muy sensibles, ¿no es cierto? Principalmente temperatura y pH. Por eso aquí también les he puesto modificaciones del suelo dan como resultado microecosistemas en constante evolución.
Entonces, las bacterias que nosotros tenemos en el suelo tienen una estructura, ¿no es cierto? Están conformando comunidades. Entonces, ¿cómo es la estructura? ¿Cómo es la distribución de estas comunidades? La estructura y la distribución varía a lo largo de un hábitat y también en diferentes ambientes, dependiendo de la interacción con el resto de elementos que les estoy mencionando. Ahora, nosotros estamos hablando que conocemos que existe una diversidad microbiana, pero aquí viene una de las razones que nos motivó a formular este proyecto y es que nosotros sabemos los beneficios que tenemos por la diversidad microbiana, que eso es obvio, ¿no es cierto? Ellos son los actores principales de los principales ciclos biogeoquímicos para el reciclaje de nutrientes, que beneficia a otros organismos, ¿no? Como las plantas, y de ellos nosotros obtenemos el alimento, por lo tanto está relacionado también con la salud de los seres humanos. Pero aquí el problema es que nosotros sabemos que hay una diversidad, pero no sabemos cómo está conformada, ¿sí? ¿Qué especies de bacterias están conformando esta diversidad del suelo? Entonces, esa es una de las razones que nosotros tenemos. Y la otra, ¿no es cierto?, es justamente el uso del suelo que nosotros tenemos, ¿no? Por las diferentes actividades humanas que desarrollamos. Esto es un tema también que se conoce a nivel mundial, que por el crecimiento de la población humana también ha ido creciendo las necesidades que nosotros tenemos como necesidades de alimento, de cubrir la alimentación de toda la población. Y es por eso que se utilizan grandes extensiones de suelo para cultivos, ¿no es cierto? Pero no siempre se da de una manera, se podría decir, ambientalmente amigable. ¿Sí? Nosotros conocemos también que se da el uso indiscriminado de pesticidas, de fertilizantes, de otros agroquímicos que dañan las características del suelo, afectan la salud de este ecosistema. Por lo tanto, también afecta a cómo está conformada esta estructura o esta comunidad microbiana. ¿Sí? Este es otro de los motivos que a nosotros nos mueve. Aquí en la región sur del Ecuador, que es donde estamos realizando el proyecto, se da mucho esta actividad agrícola, se da mucho actividades mineras, por lo tanto hay varios sitios con suelo contaminado, con metales pesados, compuestos organoclorados, organofosforados, que, como estamos mencionando, dañan las condiciones del suelo. Ahora, nosotros estamos mencionando que tener un suelo saludable está relacionado con la diversidad genética de microorganismos que tenemos en ese suelo y también con otros organismos. Sí, eso también quiero mencionarlo porque en este proyecto no solo nos enfocamos a las bacterias, sino a otros organismos que nos sirven a nosotros como indicadores de salud ambiental, de la calidad ambiental del suelo, que son los escarabajos, escarabajos estercoleros o escarabajos peloteros que se los conoce. ¿Sí? Entonces también se conoce varios beneficios que nosotros tenemos de estos pequeños escarabajos. ¿Sí? Ellos también nos sirven a nosotros para el reciclaje de nutrientes, para el aireado del suelo. Entonces también son bastante sensibles a los cambios que pueda sufrir este ecosistema. ¿Sí? Entonces, nosotros aquí en este proyecto, como les estoy mencionando, utilizamos dos tipos de organismos. Los escarabajos, ¿sí? Los escarabajos, como les digo, peloteros, y los microorganismos que nosotros podemos encontrar. ¿En dónde? Los microorganismos que podemos encontrar viviendo en el interior de los escarabajos y los microorganismos que podemos encontrar en el suelo. ¿Sí? Entonces, en eso se enfoca nuestro proyecto, encontrar una relación entre bacterias que están viviendo en el interior de los escarabajos con bacterias que están viviendo igual en el suelo en diferentes sitios. ¿Sí? Aquí, bueno, aquí les he puesto. Este proyecto se enfoca, como les había comentado, en la parte sur del Ecuador, que comprende las provincias de Loja y Zamora Chinchipe. Nosotros aquí tenemos tres zonas de estudio. ¿Sí? Cada una de estas tres zonas igual se divide en tres áreas.
Cada zona tiene un área conservada de bosque natural, un área que ha sido perturbada, por ejemplo, por incendio forestal, y un área de pastizal. Entonces nosotros queremos ver cómo está estructurada la comunidad, tanto de escarabajos como de microorganismos en cada una de estas zonas, conservada en el área de perturbación y en el pastizal. Y de esa manera nosotros poder conocer si podemos utilizar estos microorganismos, si podemos utilizar estas bacterias para regeneración de estos suelos, ¿sí? Suelos que han sido perturbados. También es conocido que las bacterias son utilizadas en programas de bioremediación, justamente por la capacidad que tienen de tomar diferentes tipos de contaminantes y poderlos metabolizar. Entonces, si nosotros caracterizamos esta diversidad de bacterias, las podemos utilizar justamente para programas de bioremediación y programas de regeneración de suelos que han sido perturbados por algunas de las actividades que les estoy comentando. Todo esto está también basado en los 3 ejes del desarrollo sostenible, tiene el aspecto económico, ambiental y social. Entonces, si nosotros utilizamos métodos en los que involucramos organismos vivos, nosotros estamos generando estrategias ambientalmente más amigables, ¿sí? Entonces, eso también tiene un beneficio. Como les estaba comentando, nosotros tenemos 3 áreas de estudio, pero esta tarde les voy a comentar acerca los resultados acerca de una de nuestras áreas, que es la Reserva Madrigal del Podocarpus. ¿Sí? Entonces, aquí también, como espero que puedan ver aquí en el mapa, la reserva se encuentra en la provincia de Loja, que está al sur del Ecuador. También es conocido por ser el hogar de una diversidad de especies vegetales, animales también. Aquí nosotros encontramos el oso de anteojos. Y debo comentar que hace algunos años atrás, por favor. hace algunos años atrás, esta reserva también sufrió perturbación, ¿sí? A causa del cambio climático, de las condiciones del tiempo, se dieron incendios forestales que perturbaron una zona de esta reserva. Entonces, aquí en el mapa, como ustedes pueden ver, nosotros tenemos 3 áreas, ¿no es cierto? Tenemos el bosque conservado, un área que fue perturbada justamente por el incendio forestal y un área de pastizal. Estas son nuestras zonas o nuestros puntos de estudio, ¿sí? Entonces, el bosque conservado, la zona perturbada y la zona de pastizal. Les voy a comentar un poquito acerca de lo que nosotros estamos haciendo. En cada una de estas áreas, ¿sí? En estas áreas de sucesión ecológica, se construyeron o se armaron parcelas. En cada parcela se eligieron 3 puntos de manera aleatoria para poder hacer el muestreo. Aquí el muestreo fue tanto de escarabajos como de suelo para poder hacer el aislamiento de bacterias. Entonces esos fueron nuestros puntos de muestreo. Bueno, aquí les estoy indicando un poquito acerca de cómo se hizo la captura de los escarabajos. ¿Sí? En cada punto que les estoy mencionando que se eligió aleatoriamente, se pusieron las trampas con el cebo para los escarabajos y se dejaron durante 24 horas. Después se recogieron y eso se llevó al laboratorio. Entonces, de los ejemplares que cayeron, igual se seleccionó aleatoriamente algunos para poder hacer el aislamiento de bacterias que están viviendo en el interior de esos escarabajos. Antes de hacer el aislamiento, claramente se identificó los escarabajos que se colectaron, ¿no? Se identificó el género, la especie y como todo tiene un código, también se identificó en qué punto había sido colectado. ¿Sí? Entonces, esto es un ejemplo también de algunos de los escarabajos que se colectaron en cada punto de muestreo. Como les había dicho, los escarabajos también saber el género, la especie y en dónde están ubicados, para nosotros es un indicador de calidad de ese suelo.
y lo podemos relacionar justamente con los microorganismos que vamos a encontrar. Y para el muestreo de suelo, como les estaba comentando, se toman las muestras en los mismos puntos donde se recolectaron los escarabajos o se pusieron las trampas para los escarabajos. Se tomaron muestras de suelo a unos 20 centímetros de profundidad de cada punto y luego nosotros nos quedamos con una muestra compuesta. Después de esta muestra se llevó al laboratorio, se dejó secar, luego se tamizó para igual hacer el aislamiento de las bacterias. De cada muestra, tanto de los escarabajos como del suelo, nosotros obtuvimos una muestra madre por separado, ¿no? Primero de los escarabajos, luego del suelo. Todo este procedimiento se hizo mediante diluciones seriadas, ¿sí? Aquí para el aislamiento de bacterias, nosotros utilizamos medios básicos. Aquí no se utilizaron medios específicos, medios que inhiban el crecimiento de algún tipo de microorganismos, sino medios que tengan los elementos necesarios para el crecimiento de la mayoría de bacterias que se encuentren en el lugar. Se dejaron incubar a 28 grados centígrados por 48 horas, verificando, ¿no? Verificando a las 24, a las 48 horas, y si era necesario, se las dejaba un poco más de tiempo. Todo esto se hizo en un ambiente totalmente estéril. Todo el procedimiento se hizo en cámara de flujo laminar para evitar contaminación externa. Por eso también nosotros contamos siempre con controles. Un control negativo y un control positivo que nosotros lo denominamos para mantener verificado, ¿no es cierto?, las condiciones de asepsia y también para nosotros verificar que estábamos utilizando un medio que permite el crecimiento de bacterias que se encuentren justamente en los escarabajos y en el suelo. Cada siembra contó con repeticiones para nosotros también asegurar los resultados que vamos a obtener o que obtuvimos. Una cuestión que también les quiero comentar es que esta primera parte se basa en una identificación dependiente de cultivo, ¿sí? Son métodos dependientes de cultivo. Entonces nosotros aquí, para hacer una primera identificación de las bacterias que nosotros estamos aislando, nos vamos a fijar en la morfología o nos basamos en la morfología de estas bacterias, ¿sí? En la morfología colonial y en la morfología celular. Entonces, en la morfología colonial, nosotros primero debemos obtener cultivos puros, donde podamos observar algunas características físicas, ¿no es cierto? Algunas características morfológicas, como la forma, el borde, la elevación, la superficie. Eso es lo que observamos nosotros aquí. Después, para poder observar la morfología celular, realizamos tinción Gram. Ustedes saben que podemos dividir estas bacterias en dos grandes grupos por medio de la tinción, en un grupo gram positivo y en un grupo gram negativo, así como poder observar la morfología de la célula, si son cocos, si son bacilos, si están agrupados, si se encuentran como células aisladas. Después de que nosotros obtuvimos los cultivos puros, tomamos muestras de todos los cultivos puros que están ahora almacenados a una temperatura de menos 80 grados centígrados en el laboratorio para la segunda parte de este proyecto que ya les voy a comentar. ¿Sí? Entonces aquí también está un ejemplo, ¿no? Después de realizar las diluciones seriadas y las siembras de las diluciones, nosotros obtenemos cultivos mixtos. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros nos fijamos justamente en las características físicas que presentan las diferentes colonias, ¿sí? Observamos el color, observamos la forma, observamos el borde y dependiendo de eso, nosotros aislamos. Estas colonias igual en medios básicos, como les había comentado, aquí no utilizamos nosotros medios selectivos. Aquí está un poco de los resultados que nosotros tenemos, ¿sí? Les he puesto igual algunos ejemplos, porque son muchos más aislados. Por ejemplo, de bacterias que han sido aisladas del interior de escarabajos, al final en esta reserva del Madrigal obtuvimos 25 cepas puras.
solo de los escarabajos, ¿sí? Entonces, como les digo, nosotros, ¿cómo observamos o cómo estamos seguros de que son cepas puras? Es justamente porque vemos que todas las colonias crezcan de una manera homogénea, presenten el mismo color, el borde, la forma, y también a través de la tinción Gram, que todo se vea uniforme en el microscopio, ¿sí? Entonces aquí les he puesto como ejemplos de los cultivos puros que nosotros obtuvimos y en este caso, de los escarabajos. Les he puesto como ejemplo fotografías, igual, lo mismo con las muestras del suelo. Aquí, en este caso, se aislaron 47 cepas puras. De hecho, algo que quiero comentar es que obtuvimos más aislados. Sin embargo, al observar la morfología, muchos de esos aislados tenían la misma morfología, la misma morfología celular cuando lo observábamos en la tinción. Entonces, algunos aislados se fueron descartando, ¿sí? Para poder nosotros guardar o, sí, congelar las muestras que necesitábamos, y al final nos quedamos con 47 cepas puras del suelo, de los 3 puntos que les había indicado. Igual aquí les he puesto como ejemplo fotografías de los aislados que nosotros obtuvimos. Igual, son medios básicos. También para asegurarnos de que son cultivos puros, nos fijamos en que todo el crecimiento de las colonias sean de una manera uniforme, ¿sí? Aquí también, entonces están de los tres sitios que hemos mencionado, de bosque natural, de perturbación por incendio forestal y de pastizal. Después de conseguir los aislados puros, como les había comentado, aquí igual les he puesto ejemplos de las fotografías de la tinción Gram, ¿sí? Entonces todo esto está registrado. Está registrado el género, la especie del escarabajo, las características morfológicas de las colonias del cultivo puro y las características que se observaron a partir de la tinción Gram. Por ejemplo, aquí es coco Gram positivo y están agrupados, ¿no es cierto? Bacilos Gram positivos, bacilos positivos, algunos ligeramente curvos. Todo eso está anotado, todo eso está registrado para después hacer la propuesta de algunos géneros bacterianos que nosotros podemos tener en este suelo y también aislados de los escarabajos. Entonces aquí también como ejemplo les he puesto algunas imágenes de lo que se ha observado en el microscopio, ¿no es cierto? De lo que les estoy comentando. Si son cocos, si son bacilos, si son gram positivos, si son gram negativos. De los 3 sitios. Aquí, bueno, yo no les he puesto una tabla de la propuesta que se ha hecho de los géneros que posiblemente tengamos, porque para nosotros poder estar lo más seguro posible de que tenemos un género o una especie, nosotros nos tenemos que basar en métodos moleculares para la identificación de las bacterias, ¿sí? Entonces, es por eso que aquí yo no les he puesto una lista de los géneros que estamos proponiendo, pero sí un ejemplo de lo que estamos haciendo en esta primera parte. Este es un aislado que obtuvimos del suelo perturbado por incendio forestal. Si ustedes ven, nos llama la atención porque tiene un color característico. La mayoría de aislados tiene un color crema, un color blanco, pero este tuvo, sí, se dejó incubando unas 72 horas y después de eso apareció este color púrpura, un color púrpura muy fuerte. Todo eso, como les indiqué, perdón, fue registrado, ¿no? En la tinción que salió fue un gram negativo. ¿Cuál fue la morfología? Fueron cocos. ¿Cuál es la morfología colonial? Lo que nosotros podemos ver es de color púrpura, era un púrpura mate, ¿no es cierto? Las colonias presentan elevación y no deja transmitir luz. Todo esto queda registrado y después se hace una revisión bibliográfica. Mediante revisión bibliográfica nosotros podemos proponer géneros de bacterias que tengamos presentes. En este caso nosotros hemos propuesto que
esta bacteria o este aislado es Chromobacterium, ¿sí? Y justamente presenta este color púrpura porque produce un pigmento que se llama violaceína. Entonces, esta es la primera parte que nosotros estamos realizando. Ya este mes que empieza en octubre, nosotros vamos a continuar con los métodos dependientes de cultivo. Vamos aquí ya a probar medios específicos para algunos géneros que nosotros estamos proponiendo de acuerdo a las características morfológicas, así como pruebas bioquímicas también para confirmar esta propuesta que nosotros estamos haciendo. Y como les he dicho, nosotros de la única manera que podemos estar 100% seguros de qué género o especie de bacterias tenemos en esta comunidad microbiana es con métodos moleculares. Nosotros aquí tenemos dos vías pensadas. Una es con MALDI-TOF, que es un tipo de espectrometría. ¿Qué es lo que hace MALDI-TOF? MALDI-TOF separa proteínas que tienen las bacterias. Y al final nosotros tenemos huellas espectrales o un perfil proteico, que es como si yo estuviera revisando las huellas dactilares que nosotros tenemos. Son propias de cada persona, no se repiten. Entonces lo mismo pasa con las diferentes especies de bacterias. Tienen una huella espectral o un perfil proteico propio. Y a partir de ese perfil proteico, nosotros podemos identificarlas, ¿sí? Aquí les he puesto una figura con un ejemplo de un espectro de buena calidad. Ustedes saben que las proteínas están conformadas por aminoácidos. Entonces nosotros aquí vamos a tener una secuencia en lenguaje de aminoácidos. Después de obtener este perfil proteico, lo que nosotros hacemos, o esta secuencia, lo que nosotros hacemos es, con una base de datos de proteínas, comparar el resultado que nosotros tenemos. Y de esa manera poder decir, nosotros tenemos Chromobacterium, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa con MALDI-TOF? Aquí hay un limitante, un pequeño limitante, y es que MALDI-TOF, o como les digo, ¿no? Analiza proteínas, ¿sí? Y bases de proteínas hay para nosotros poder comparar nuestros resultados. Sin embargo, estas bases de datos no tienen muchas muestras ambientales, ¿sí? Tienen más datos de muestras clínicas. Entonces, ese podría ser un limitante para nosotros poder utilizar esta técnica de MALDI-TOF. Sin embargo, es considerada como una muy buena técnica para llegar a identificar hasta nivel de especie. Y luego, la segunda opción que nosotros tenemos es la de multilocus, ¿sí? Donde aquí vamos a hacer secuenciación de fragmentos de ADN de algunos genes que estén bien conservados en las bacterias para poderlas identificar. Entonces, principalmente se utiliza la secuenciación del gen 16S para nosotros poder identificar igual hasta nivel de especie de qué nuestras muestras, ¿no? Qué bacterias o qué aislados tenemos. Entonces, para hacer la secuenciación, nosotros tenemos que hacer una PCR, esos amplicones, luego se los envía a secuenciar y nosotros obtenemos igual aquí un cromatograma, ¿sí? Entonces, esta secuencia, ustedes saben que lo podemos leer en un lenguaje, ¿no es cierto?, de nucleótidos, que se representan con letras, TA, CG, ¿sí? Entonces, esa secuencia igual, nosotros la comparamos con bases de datos que existen de otros microorganismos que ya han sido identificados y con eso nosotros lo comparamos y decimos, tenemos tal especie, que hasta el momento es el método más seguro para nosotros poder hacer la identificación de bacterias. Una vez que nosotros sabemos qué bacterias tenemos, vamos a hacer la filogenia de esta comunidad bacteriana que se encuentra tanto en los escarabajos como en el suelo. Entonces, vamos a armar un dendrograma, ¿sí? Para estudiar la filogenia. Ustedes saben que el dendrograma es un diagrama que agrupa a los aislados dependiendo de su cercanía o de la lejanía que tengan.
Y de esa manera, pues nosotros poder saber ya cómo está estructurada la comunidad bacteriana de los escarabajos y del suelo. Y de esa manera poder relacionarlo con los servicios ecosistémicos que hay en cada sitio que les he mencionado y poderlos utilizar para programas de bioremediación y regeneración de suelos. Eso es lo que les quería compartir el día de hoy. Esos son nuestros primeros resultados y también lo que pensamos hacer. No quiero acabar sin antes dar las gracias también a quienes son parte de este proyecto, principalmente a la doctora Aura Paucar. Ella es entomóloga, experta en escarabajos y quien también realiza un excelente trabajo dentro del Museo de Zoología, la UNAS, así como a nuestras tesistas que también han estado con nosotros en todo este proceso, Jocelyn, Heidi y Soraya, así como a mi grupo de investigación también de enzimología patológica, que también nos está apoyando en la parte de secuenciación. Eso sería todo. Aquí les dejo mis datos por si tienen alguna inquietud y les agradezco mucho por la atención.